Estimados amigos, estimado público de la revista La Voz Ausente, el día de hoy estamos nuevamente retomando nuestro trabajo de entrevistas, como ya estábamos acostumbrados, como siempre, a visitar a escritores, a poetas, a artistas de las diferentes gamas del arte. El día de hoy estamos conociendo y estaremos conversando con un joven escritor, un novel escritor, llamado Hugo Machuca, quien pues a pesar de su corta edad, ya tenemos aquí 4 libros suyos, tanto poesía como narrativa, y vamos a conversar acerca de toda su obra y de su, hasta el momento, todavía corta trayectoria literaria, pero bastante productiva. Así que, ¿cómo estás, Hugo? Buenos días o buenas tardes, depende de en qué momento estén viendo este video. Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y bueno, estoy bien. Mira, Hugo, Encantado de estar aquí. gracias a ti por brindarnos este espacio de tu tiempo para conversar contigo y para que el público también te conozca, ¿no? El público de La Voz Ausente, que suele a veces pues gustar de temas culturales. Hugo, me sorprende mucho que pues a tus 22 años tú tengas ya 4 libros publicados y específicamente 2 novelas, ¿no? Que a veces pues es un tanto, creo yo al menos personalmente, que es más difícil escribir una novela que escribir una poesía o escribir un poema. No lo sé, para ti. Sí, es mucho más difícil escribir una novela porque digamos que la novela es el plato fuerte de la literatura, ¿no? Pero y escribir un poema es un poco más. Bueno, para mí la poesía es una catarsis, ¿no? Es como que soltarse de todo eso que uno quiere decir, soltarse de todo lo que uno lleva dentro. Tu primer poemario es El temor del silencio. Bueno, es una novela. Perdón, vamos a los poemarios, disculpa. ¿Cuál de los dos es tu primer poemario? Bueno, 31 días de 31 días de extinción, así que vamos a hablar entonces de este poemario. ¿Cuántos poemas conforman este libro? El libro tiene 31 poemas, como dice el nombre. Ok. Háblame un poco de esta poesía, de la temática básicamente, porque yo creo que la poesía en realidad pues, no tiene una definición particular, ¿no? Sí, Tiene temas distintos, sí. Sí. De hecho, el poemario para mí es un poemario muy oscuro y sobre todo la gente que lo ha leído está de acuerdo conmigo, porque en el poemario yo me burlo de mis propios fracasos, ¿no? Bueno, la poesía no es ajena para el amor, así que en el poemario hablo sobre mis fracasos amorosos burlándome de mí mismo, ¿no? Es como una especie de burla para mí y al mismo tiempo para los lectores, me han dicho. Muy bien. 31 días de extinción. Si bien es cierto, el tema de 31 días hace referencia a que son 31 poemas y cada poema sería un día, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero cuando hablamos de extinción, ¿a qué extinción te estás refiriendo? ¿A la extinción del amor? Sí, en todo caso sí. Pero también hablo sobre la muerte, que a veces es muy lejana para nosotros los jóvenes, pero no sabemos, como dicen, para morir no hace falta estar viejo ni estar enfermo. La muerte nos puede llegar en cualquier momento a todos. Así que también hay unos poemas que hablan sobre eso. Siempre la poesía, uno de los temas recurrentes, ¿no? Es la muerte, la soledad, la tristeza, las penas. ¿Por qué crees tú que sucede eso? Es una constante en la poesía en general, ¿no? Es una constante, siempre el poeta como que está sufriendo o está cargando con todo el peso del dolor humano. ¿Por qué crees tú que sucede esto? De hecho, la verdad no tengo una opinión concreta sobre eso, pero de hecho hace unas semanas estaba viendo un video que es casi como una ley, ¿no? De que todos los escritores y poetas siempre están, o sea, no son ajenos a la tristeza o a la depresión. Así es. Siempre la depresión como que te ayuda a escribir un tanto mejor, ¿no? Claro que sí. En tu caso particular, Hugo, tú escribes narrativa y escribes poesía también. Sí. Me dijiste hace un momento que tú crees, ¿no? Que obviamente la novela es más difícil de escribirla porque hay que armar todo un contexto, personajes, hay que darle vida y voz a cada personaje. Sin embargo, la poesía también en cierta parte, digamos, que resume todo lo que una novela dice. Y en todo caso también podría decirse que es difícil resumir en una hoja lo que dices en 100, por ejemplo, ¿no? Si tuvieras que quedarte con uno de esos dos géneros, ¿con cuál te quedarías? O sea, si tuvieras que en un momento decir Hugo Machuca y a la mente se me viene el poeta o el narrador, ¿con qué te gustaría que te recuerden? ¿Como poeta o como narrador, no? Me gustaría que me recuerden como narrador, ¿no? Pero de hecho, irónicamente, yo soy más conocido como poeta que como narrador. Ah, mira. Muy bien. Y también me gustaría que
que conocieron mis novelas también como mis poemas, que me recuerdan en algún sentido. Te digo esto porque tú sabes que pues, hay muchos narradores conocidos, por ejemplo, que han escrito poesía en algún momento, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, le he pasado la entrevistada a Cromwell Jara, y Cromwell Jara es más conocido por escribir cuentos y narrativa. Y él me decía, pero yo también he escrito poemas, ¿no? Sí. Bueno. De hecho, siempre quedan historias, ¿no? Así es, así es. 100 poemas de ti, Hugo. Háblame sobre este libro. ¿Este libro lo publicas en qué año? En el 2017, si no me equivoco. 2017, así es. A Zoe, donde quiera que esté. ¿Quién es Zoe? De hecho, es el nombre que le doy a la musa para la que escribí los 100 poemas. Caramba, ¿pero esa musa existe o es una musa imaginaria? No, sí existe. De acuerdo, de acuerdo. Háblame sobre este poema. ¿Es poesía, la temática es poesía romántica? Sí, la poesía de este libro es un poco más romántica, pero tiene un contexto que, como siempre lo he dicho, se divide en dos partes, ¿no? Que es, primero, el conseguir a la persona amada, pero luego perderla. O sea, se divide en todo el proceso de soledad, de hastío, sufrimiento. O sea, cómo reacciona la otra persona ante esa situación, ¿no? Ok. Este poema dice, déjame amarte. Conozco a los que me conocen y desconozco a los que te conocen, pero nadie conoce cuánto te amo. Nadie. Caramba, eres un poeta romántico, eres un poeta romántico. ¿Qué opinas tú acerca ya que esta temática es un tanto amorosa? Hay poemas que pueden ser románticos, pero que no son cursis, que no son amelcochados, ¿no? Porque sí, hay un romanticismo pueril, que a veces pues un romanticismo muy de adolescente, ¿no? Sí. Pero hay un romanticismo serio, formal, y creo que tú vas por ahí, ¿no? Vas por ahí. Pero ¿qué te parece a ti? ¿La poesía romántica o la temática romántica debe estar en un equilibrio? ¿Cómo se hace un poema romántico? Yo creo que eso depende del autor. Pero yo tengo un tema sobre eso de que casi todas las canciones que hay hoy en día de amor, digamos, siempre repiten las mismas frases. Y yo tengo un tema sobre eso, de que la poesía, con la poesía tú puedes decir te quiero sin decir te quiero. Okay. Y eso para mí es muy grande, ¿no? De que muchas veces puedes decirle a una persona que no puedes vivir sin ella sin decirle no me dejes. De acuerdo. Exactamente, ¿entiendes? De acuerdo. Y la poesía puedes extender de una frase 4 estrofas o 2 versos, y hasta puedes expresar lo que un simple te quiero puede decir. Entonces para mí la poesía es eso. De acuerdo. Y el romanticismo, pues yo empecé a escribir por una mujer que me gustaba en el colegio. Cuando tenía 15 años empecé a escribir poemitas o ideas que tenía ahí. Y pues pasó el tiempo y empecé a escribir un poco más extenso. Como una novela, formé una historia y pues esa historia fue mi primer libro. O sea que lo primero que tú escribes es narrativa. No, poesía, pero mi primer libro que se publicó fue una novela. Ah, ok. ¿Qué es? El temor del silencio. El temor del silencio, que la tenemos aquí. A ver si lo puedes acercar ahí para que salga en primer plano. El temor del silencio. Esta es una novela entonces también de una temática de amor, una temática romántica. Por ahí vi en uno de tus libros que había un epígrafe de Mario Benedetti. Sí. O sea que te acercas tú mucho al tema romántico, ¿no? Porque sí. Benedetti pues también de hecho, Benedetti es uno de mis escritores favoritos. Yo empecé a leer Benedetti cuando tenía 15 años y de hecho el primer libro que leí completo fue La Tregua. Ah, caramba, La Tregua. Fue un libro que me llenó tanto, fue la sencillez que tiene Benedetti para narrar, explicar tantas cosas. Así es. Bueno, sí, La Tregua es un libro excepcional, ¿no? Están estos dos personajes que tienen pues ahí un amorío muy existencial, muy lleno de vacíos, y un final trágico. Así es. Bien, Hugo, El temor del silencio. Todos tus libros hasta el momento los ha publicado Gato Viejo Editores, así que vamos a mandarle un saludo también a la gente de la editorial. Un saludo a mi editor José Montero, donde sea que esté. Bien, la narrativa, Hugo, tiene, digamos, toda una trama, tiene todo un contexto, tiene una serie de personajes y tiene también a veces una función, ¿no? Que puede ser buena o no, que a veces es entretener también al lector.
¿Tú crees que está bien que la narrativa o la literatura en general sea solamente para entretenimiento, digamos, para que la gente lea y se sorprenda, ¿no? Y diga, mira, oh, qué hermoso, qué triste, o por qué hizo esto, por qué no? ¿O sirve también como una especie de concientización, como una especie de libro que concientice a las personas también y les ayude, por ejemplo, a reaccionar, a pensar, a darse cuenta de ciertos males que pasan en la sociedad? Para mí es ambas cosas. La literatura en general para mí es realidad. Puedes encontrar libros que tocan temas reales, ¿no? Temas de amor, de sociedad, crítica, religión. Y lo que yo planteo en mis libros son básicamente confusiones, ¿no? Situaciones tanto personales como colectivas, ¿no? De hecho, el público se puede identificar con los párrafos o con los personajes también. Y básicamente en ese libro yo hablo de mí, pero de una manera introspectiva, ¿no? Trato de pensar en situaciones que me han pasado, pero de una manera ensimismada. O sea, de pensar con bastante vehemencia del porqué, ¿no? El porqué de las cosas, el porqué de la vida, la ironía, qué fin tiene la vida en este mundo, ¿no? Por eso que básicamente yo ahorita estoy con una pregunta un poco existencial, ¿no? De ¿qué hay más aparte de la vida? Básicamente nos instruyen para crecer, para conseguir un trabajo y bueno, o sea, morimos y ¿qué pasa después? O sea, no hay ningún equilibrio para mí, ¿no? Excelente, qué bueno que estés con esos pensamientos, porque creo que eso nos ayuda, pues, a ir buscando un camino, a encontrar nuestra propia voz, a buscar nuestros propios objetivos en esta vida. Jean-Paul Sartre decía, ¿no?, que la vida puede ser una pasión absurda, Sí. ¿no?, que no tenía sentido alguno, pero creo que está en cada uno darle un sentido a nuestra vida, ¿no?, porque al final de cuentas, por ejemplo, lo que tú haces es tu sentido, ese sentido de tu vida, y lo haces porque tú sabes bien por qué lo haces. ¿No? Y yo sé muy bien por qué lo hago. Exactamente. Ahora, Hugo, tú escribes desde ese cuánto, porque mira, como te dije en un principio, tienes 22 años y has publicado ya 4 libros y una novela que tiene, pues, un tamaño bastante extenso, de la cual vamos a hablar luego. ¿Desde cuándo escribes? Yo escribo desde los 15 a 14 años, me acuerdo, como te voy a repetir, por una especie de, bueno, de que yo sigo siendo y he sido tímido. Ya, ¿no? Aunque ahora... Ya no tanto. Ya no tanto. Pero bueno, empecé a escribir, como te dije, por una chica que me gustaba en aquel entonces. Entonces empecé a escribir poemas o versos cortos o simplemente ideas. Y pues siempre fue mi manera de expresarme, ¿no? Por mi propia timidez, de que yo no podía decir las cosas así, frecuentemente. De acuerdo. Entonces fue mi manera de desahogarme, de encontrar una salida. Perfecto. Y con eso encontré la poesía, ¿no? La poesía, la literatura en general, la novela, de cómo los poetas pueden llegar a hacer sentir tan miserables, pero al mismo tiempo que hacer que la tristeza sea bella. Que el dolor sea bello. Que el dolor sea bello. Entonces, eso siempre me contrajo a mí, entonces me llamó mucho la atención. Pero tú eres de aquellos que escriben, me imagino, constantemente, siempre, que están en constante actividad. Sí, de hecho se vuelve un problema porque mis amigos dicen que si no paro escribiendo, o sea, parece en tu trabajo. Ya. Entonces, oye, pero cuando nos vemos, sí, bueno, tal día, si lo que pasa es que estoy ocupado con tal proyecto, y entonces como que se vuelve un problema al final, ¿no? Como que me culpan por querer dar algo nuevo al público. Claro. Hay escritores que dicen, por ejemplo, que para que el escritor, pues, se llame escritor, tiene que estar siempre escribiendo, casi todos los días. Por ejemplo, hay algunos que dicen que escriben 1 hora al día, otros que escriben hasta la madrugada, ¿no? Etcétera, etcétera. En tu caso, ¿cuál es tu rutina de escritura? ¿Tienes, digamos, una rutina así rígida, como lo tenía, por ejemplo, Borges, que es el escritor que tenía, pues, todo, ¿no?, parametrado para escribir, o otros escritores, ¿no? ¿O eres de aquellos un poco más indisciplinados que escriben cuando el alma o no sé, las necesidades llaman? No. Pero no me contestes, Hugo, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a contestar luego, ¿de acuerdo? Que
la prensa hable siempre lo mismo y que no te haga ver la realidad del país. Revista La Voz Ausente se hace presente. Educación para un desarrollo sociocultural. No esperes más y haz que tu voz se escuche. Recibimos tus quejas y denuncias en nuestra página del Facebook. Educamos, informamos, comunicamos con arte y cultura. La Voz Ausente, una revista diferente. Bien amigos, ya estamos de vuelta y estamos conversando con el escritor Hugo Machuca, quien nos está contando acerca de sus 4 libros que ya tiene publicados, tanto 2 poemarios y 2 novelas. Hugo, la pregunta que te hacía antes de ir al corte era acerca pues, de tu rutina de escritor, de aquella rutina en la que a veces hay escritores que son muy rígidos y tienen una rutina bastante específica. En tu caso, cuéntame acerca de ello. Bueno, mi rutina es, yo pienso que la disciplina es muy importante. La disciplina te puede ayudar incluso mucho más que el talento. Si es que eres disciplinado y trabajas sobre ello todos los días, pues puedes llegar a tener más cierto éxito que con solo talento, ¿no? Exacto. Que En mi desarrollar caso, el talento. claro, en mi caso, pues yo empecé a escribir cuando estudiaba y en aquel entonces, pues el único momento que tenía libre eran las noches. Ya. Y yo me quedaba escribiendo hasta la madrugada, hasta las 3, incluso hasta las 4, me quedé una noche, me acuerdo. Y empecé a escribir así y eso se hizo una especie de costumbre hasta ahora. Y de hecho escribo hasta ahora, mis 4 libros los escribí solo en las noches. Solo en las noches. Sí, pero sí edito en los días. Ok. Trato de jugar con mis ratos libres, pues, bueno, con mis descansos y demás, para poder editar, reescribir las historias, Claro, o los poemas. corregir. La corrección es muy importante en la literatura también. Y de hecho yo pienso que, bueno, para mí la disciplina es muy importante y mi rutina de escribir es de que yo me planteo un cierto tiempo para escribir un libro, ya sea novela, poesía, meramente narrativa. Yo escribo alrededor de 3 o 4 meses, solo manuscrito, porque pienso que un manuscrito no debe pasarse de 3 o 4 meses. Y ya luego empiezo a editar. Y trato de escribir desde el primer día del primer mes hasta el último día del último mes. Ah, bien. Trato de escribir todas las noches. Y puede haber que haya una noche que no escriba, pero el día siguiente tengo que escribir para ponerme al día, digamos. De acuerdo. Y trato de culminar el libro hasta el último día de ese mes para poder empezar ya con la edición y demás temas que corresponden pues, la publicación de un libro, ¿no? Ah, perfecto. Mira, qué interesante eso. Tú mismo te fijas una meta fija. Sí. ¿No? Vale la redundancia. Hugo, usualmente los escritores pues, a veces suelen estudiar letras, o educación, periodismo, cosas que tienen que ver con letras, ¿no? Pero tú has estudiado gastronomía hotelera, me dice acá. Sí. ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿A qué se dio? De hecho, a mí siempre me gustó la cocina. De hecho, mi madre decía que yo de niño, en vez de jugar con mis juguetes, jugaba con las ollas. Ah, caramba. Esa fue una inclinación desde muy pequeño. Ya. Y puesto que a mí no me gusta trabajar en una oficina, yo me aburre, en una oficina no me gusta el horario Los horarios fijos. Ajá, estar pues todos los días de 9 a 5 o de 8 a 6 o como sea. Me aburre estar sentado en una oficina, estar escribiendo o lo que sea, salvo si es un libro, ¿no? Claro. Entonces pues el tema de la cocina fue una decisión desde muy pequeño y pues me apasiona a mí la cocina peruana. Me gusta la comida, de hecho yo trabajo en un restaurante y pues trato de balancearme tanto con la cocina como con la literatura. Claro, de definir tus tiempos y ser equilibrado y participar en ambos a la vez, ¿no? Ah, mira, perfecto. En el tema familiar, en tu tema ya más personal, invadiendo un poco ese tema, ¿qué opina tu familia acerca de ello, acerca de la literatura? ¿Tus padres, tus hermanos, tu familia más cercana? De hecho, mis padres no sabían que yo escribía. Ah, mira. De hecho, yo les conté cuando ya se había publicado mi primer libro y se los enseñé y ellos se sorprendieron. Y lo bueno fue que recibí un cierto apoyo de su parte. No encontré ese rechazo de ellos hacia mí, no,
me dijeron, si es lo que te gusta, pues realmente sigue adelante. Ah, Y hasta ok, ahora ok. estoy con No eso. te dijeron vas a perder tu tiempo, Bueno, no te van a dar claro, sí. plata, te vas a morir de hambre. Sí conozco casos de varios amigos que me han dicho eso. Ok, en tu caso menos mal que... Bueno, en mi caso no fue así, ¿no? Recibí el apoyo de mis perfecto, padres. qué bueno. ¿Y tus hermanos qué te dicen? Bueno, solo tengo un hermano Ah, tienes un hermano. que tiene pues, 9 años, así que... Ah, bueno, está todavía, es un niño todavía, es un niño. ¿Tus amigos? Mis amigos sí también se sorprendieron algunos. ¿Han leído tus libros, me imagino? ¿No? Sí, se han leído. Ok. Bueno, me han dicho que han leído, así que no sé si creer. Habría que hacerles un test de repente, a ver si lo han leído. ¿No? No sé si creerles, pero he recibido buenos comentarios, a pesar de que son mis amigos. Claro. Y de lo que siempre recalco es de que me gusta que la gente que no me conoce o que no se llega a mí, pues coja mi libro y lo lea, ¿no? Por supuesto, claro. Y yo agradezco de que... O sea, no agradezco por el hecho de que me digan, sabes que me gustó tu libro, Ujú. sino le agradezco por el tiempo de leerlo. Exacto, exacto. Si te así es. gustó o no, eso ya es otra cosa, ¿no? Claro, así es, así es, así es. Hugo, estamos en el Perú, estamos en un país un tanto todavía pues, emergente, no solo económicamente, sino socioculturalmente, un país que está todavía ya a cuestas. Y un país en el que, no sé si es un estereotipo, pero se lee poco, ¿no? Se lee poco. Más allá de los problemas que puedan surgir por ahí, de ideas, algunos dicen que no, que en el Perú sí se lee, que solamente eso lo dicen los medios, ¿no? Pero yo creo que en el Perú se lee poco, se lee muy poco. Sí, Los escritores pues sufren por este tema, ¿no? Porque la gente no compra muchos libros o no consume muchos libros. Sin embargo, cada año acá en el Perú se celebra, por ejemplo, la Feria del Libro de Lima, ¿no? La Feria Internacional del Libro. Y es una feria que ya está cerca y que va muchísima gente. Cuando tú vas a la feria hay muchísima gente, hay Sí. colas y colas. Y entonces tú te dices, no, pero ¿cómo que la gente no lee? Si mira toda acá la cantidad de gente que hay en la feria. Pero igual, la realidad sigue siendo la misma. A lo que voy es, ¿qué piensas tú de las editoriales que conforman la literatura en el país? Porque hay dos tipos de editoriales en el país, ¿no? Las editoriales grandes, transnacionales, que publican a los escritores transnacionales, ¿no? Llámese pues Vargas Llosa, Ampuero, Rompillos y toda esa gente, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Y las editoriales pequeñas que publican a los editores pequeños, pero que también en el fondo son editoriales que también tienen sus ferias, que tienen sus stands y que también tienen un manejo también de la literatura. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿La literatura debería ser 100% libre? ¿El escritor debería publicar sus libros como él quiera o necesita siempre de una editorial? De hecho, tener una editorial que te respalde siempre es bueno, ¿no? Ujú. Yo, cuando mandé mi libro a las editoriales, pues fui rechazado, digamos, porque no me respondieron. Algunos me dijeron, sabes que esto no es literatura, no es lo que buscamos. Ya. Así que pues yo traté de buscar, o sea, cómo publicarlo por mi propia cuenta, ¿no? Ujú. Entonces empecé a buscar y vi que un cantautor pues había publicado su poemario por una editorial. Entonces Ya. busqué la editorial y pues le comenté sobre este proyecto, y lo que me agradó fue de que desde un principio me dijo que sí. Ok. Se me abrió las puertas y me empezó a contar sobre cómo sería la publicación y demás factores. Entonces, pero yo creo que la literatura en el Perú, pues quizá esto sea un poco fuerte, pero está comprada, ¿no? Que las editoriales grandes no te publican porque o bien no eres mediático o bien no eres conocido, Ujú. pues porque solo buscan pues ganar, ¿no? Sí, pues, pero es un error, ¿no? Porque a veces Pero es un error porque esperan que seas conocido para que recién te publiquen. vayan donde ti y te publiquen, ¿no? Y ahí ya tú si quieres lo mandas al diablo, ¿no? Pero obviamente que casi nunca pasa eso. No. Y también hay un tema a veces ideológico, ¿no? Que una editorial no te publica a veces por temas ideológicos. Por ejemplo, y vuelvo a repetir la entrevista que le hice a Cromwell Jara, en la que él me decía, a mí por ejemplo Alfaguara no me publica porque obviamente soy Cromwell Jara, me decía. Y hay un tema ideológico, un tema ya que tiene que ver con que están al margen de la literatura en sí, ¿no? Que obviamente no deberían ser. En tu caso, bueno, me dices que no has tenido ningún problema con la editorial que ahora te ha publicado. Sí. Te recibieron tus textos y los publicaron. Y en el tema de la difusión, que es otro de los grandes problemas de los escritores. Si bien es cierto, una editorial te ayuda a veces pues, a difundir tu obra, las lleva por diferentes lugares, pero tú como autora, ¿has tenido alguna dificultad? ¿Has visitado algunos colegios? O a veces los colegios también te ponen trabas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el tema de difundir tus obras? Bueno, con la difusión sí he tenido la oportunidad de participar en ferias,
De hecho, la última feria que participé fue la Feria Nacional de Tarma en abril. Ah, ok. De hecho, fui y presenté mi última novela. También he participado en la Feria de Ayacucho el año pasado. Y estuve también con la editorial, pues, un grupo de poetas, vamos a recitar en provincia. No, ok. Hemos ido a Huancayo, a Huaraz y a Cusco también hemos ido, creo, Ya. si no me equivoco. De acuerdo, muy bien, me parece genial. Hugo, vamos a hacer una nueva pausa y al volver me gustaría hablar de este libro. De este libro muy extenso, muy bien editado, que se llama Mi pecado favorito. ¿Qué tal nombre? Así que al regresar vamos a conversar sobre esta novela tuya. Así que ya volvemos. La voz del ciudadano, con la conducción de Máximo Cuba Campos, el mejor análisis político-social, ideas, propuestas, investigación y experiencia. No se pierda todos los viernes a las 9 de la noche, en vivo a través de la revista La Voz Ausente. Educación para un desarrollo sociocultural. Antes de 3 lunas volveré a por ti. Antes que me eches de menos. Dejaste días muertos. Muy bien, seguimos conversando con Hugo Machuca y en este momento vamos a conversar sobre Mi pecado favorito. Este es tu último libro, ¿verdad? Es una novela, así que cuéntanos sobre este libro. ¿Lo publicaste el año pasado? Sí, se publicó en junio del año pasado. ¿Cuál es la temática que se pone este libro? Bueno, ese libro es la segunda parte de mi primera novela, El temor del silencio. Yo decidí hacer una segunda parte puesto que los lectores que leyeron El temor del silencio pues me dijeron pues, qué pasaba, ¿no?, con los personajes. Y pues yo me decidí a hacer una segunda parte. Este libro, a diferencia del primero, me tomó mucho más tiempo, tanto a la hora de escribirlo y editarlo, pues. Como tú lo puedes ver, es mucho más extenso que el primero, ¿no? Bueno, son 223 páginas, ¿no? Así que no es fácil escribir 223 páginas. Sí. Esta novela, Hugo, si bien es cierto, también es una temática romántica, una temática rosa, pero bueno, tendría yo que leerla, ¿no? Como tú sabes, no he podido leerla porque recién nos estamos encontrando el día de hoy. Pero a lo que voy es, los personajes, si bien es la segunda parte de esta novela, ¿son los mismos personajes? Sí, pero también incluyen otros nuevos personajes en esta novela, en esa segunda parte. O sea que la historia como que toma otros giros también. Sí, se extiende un poco y hay un nudo como que corta la historia de la primera parte, pero ya al final vuelve a eso. Perfecto. Vuelve a la trama. Perfecto. Bueno, aquí tenemos, amigos, todos los libros. Aquí están los 4 libros de Hugo Machuca. ¿Dónde, si el público, si alguien quiere tener tus libros, tus poemarios o la novela, cómo lo pueden encontrar? Bueno, hasta ahora lo pueden encontrar pues solamente conmigo mismo. Me escriben a mi página de Facebook o en Instagram y pues... Hugo Machuca, te sí, pones claro, en las redes sociales. O también a través de La Voz Ausente, ella que va a estar aquí en la página, escríbanos, nosotros lo contactamos con Hugo, ¿no? Si quieren tener alguno de sus libros. Bien, Hugo, hay un proyecto último que tú has publicado, que ya está consolidado, ya no es un proyecto, en realidad ya es un hecho, que es un disco. Tú has grabado un disco con poemas inéditos que no están pues, en ningún libro. Cuéntame sobre ello, ¿no? ¿No tienes acá de repente el disco? Bueno, ya lo vamos a poner ahí la imagen después en el video. Sí, bueno, el disco por ahora está solamente en digital, pero ya muy pronto va a salir en físico. Okay. La idea de hacer un disco, de grabar los poemas, yo lo tenía desde hace mucho tiempo, pero fue precisamente en este estudio que nos reunimos. Yo con unos amigos tengo un colectivo, formamos un colectivo con el simple hecho de difundir nuestro trabajo, ¿no? Okay. Y de hecho en esa reunión, pues, a la hora de comentar cómo difundir nuestro trabajo, pues yo solté la idea de grabar los poemas, ¿no? Claro. Pero yo quería hacer quería hacer un proyecto ya entero, no soltar los poemas uno por uno y pues no hay,
digamos, para mí no hay una seriedad en eso, ¿no? Claro, claro. Tú querías hacer todo un álbum prácticamente. Todo un álbum. Bueno, un álbum sería en tema de la música, ¿no? Tú querías hacer como todo un libro, Sí, llevarlo a la pero voz. unirlo a la música. Entonces, pues yo tenía esa idea desde hace mucho tiempo y pues yo de pequeño siempre quise grabar un disco, ¿no? Ok, ok. Puesto que yo veía las bandas que grababan un disco y veían que la pasaban muy bien y pues yo veía eso y decía, yo quiero hacer eso. Bueno, grabar un disco está toda una experiencia Es alucinante. toda una experiencia. Y de hecho los tiempos han cambiado, ¿no? Pues que grabar un disco ahora no es lo mismo que grabar un disco pues en aquel entonces, ¿no? Claro, claro. Pero igual, tanto para mí como para Pablo, que fue mi socio, fue el productor, pues ha sido una experiencia muy agradable, muy experimental. Los dos hemos experimentado con varios sonidos. Ok. El disco, musicalmente hablando, tiene arreglos de rock, jazz, funk también. Y también hay unos arreglos un tanto latinos, puesto que le metemos un poco más de percusión en unos temas. Y pues este disco formó parte importante de mi vida porque yo gracias a este disco yo volví a la poesía. Ok, Porque yo en un cierto tiempo dejé de escribir poesía. Y fue un tanto irónico porque en ese tiempo yo fui el que más participé en más recitales de poesía. De acuerdo. Pero estaba alejado de crear poesía. Entonces los poemas que yo recitaba son los poemas que están publicados en el disco. Ya. Entonces los poemas están divididos en dos partes porque tomé 7 poemas que escribí por allá por el 2017, inicio de 2018, y la otra mitad por poemas que escribí este año, precisamente para este disco. Ok. Entonces pues es un disco, digamos, que me ayudó a mí para volver a la poesía, ¿no? Siempre hay una diferencia, de repente en los poemas que escribes hace un tiempo y los que escribes últimamente, porque como que a veces en la jamás van a ser iguales, por ejemplo, los poemas que has escrito tú a tus 19, a tus 18 años, que lo que escribes ahora, ¿no? Sí. Hay una diferencia enorme, muchas veces por la profundidad que uno va adquiriendo con el pasar de los años. Por la profundidad y por la perspectiva también. Así es. Este disco obviamente está subido íntegramente a tu canal de YouTube, ¿verdad? Sí, en YouTube también lo pueden ubicar en mi página de Facebook y en Instagram también. Y en Instagram. Entonces te encuentran en YouTube como Hugo Machuca Sí, también. como Hugo Machuca también. En todas mis redes como Hugo Machuca simplemente. Hugo Machuca, y ahí va a aparecer todo el disco completo. ¿Cuántos poemas son? 13 poemas. 13 poemas. 13 poemas que está pues con la voz de Hugo, ¿verdad? Esa fue la primera vez que grabé mi voz, ¿no? Y me sentí un poco extraño yo, pero a la vez un poco alegre, ¿no? Por ver mi voz en un proyecto ya hecho. Ya hecho, claro que sí. ¿Cuál ha sido la recepción que has tenido tú, que has podido ver de repente del público? Porque a veces la poesía, si bien es cierto, hay gente que son puritanos y que dicen que la poesía pues está en el libro, nada más. Pero por ejemplo, uno de los iniciadores de ponerle música a la poesía es Joan Manuel Serrat, por ejemplo, ¿no? Sí. Que empezó a poner música a los poemas y obviamente los canta, es distinto a una especie de declamación, Sí. ¿verdad? ¿Cuál ha sido esta recepción del público? ¿No has tenido opiniones favorables? ¿Qué te ha dicho la gente? Sí, de hecho la gente me escribe y me dice que los poemas les han gustado, que no sé si sea cierto, pero dicen que con mi voz pues yo transmito emociones y demás. Y de hecho es algo muy gratificante. Y algo muy curioso que quiero comentar es de que en mis inicios, cuando creé mi página, la mayoría pensaba que yo era una persona de edad. No, y entonces... Ya, sí. Continúa. Bueno, ahora ya creo que se han dado cuenta que soy un joven, ¿no? No, y es cierto, porque cuando yo he conversado contigo por teléfono, yo también pensé que eras una persona ya de más edad y cuando estaba esperándote en el paradero para venir acá, yo esperaba ver a una persona ya de unos 40 años de repente, ¿no? Y me encuentro que era menor que yo, inclusive. Entonces, no, muy bien, te felicito en ese punto porque se ve que es una persona que es madura en lo que hace, ¿no? Es madura en lo que haces y lo haces con seriedad, con profesionalismo, lo haces porque se nota que te encanta este mundo de la literatura y porque hay un compromiso de por medio, ¿verdad? En este disco, Hugo, si bien es cierto, es más fácil la difusión, porque tú sabes que hoy en día las redes sociales, lo virtual, se difunde con mayor facilidad que los libros físicos, ¿verdad? ¿Has podido de repente ya difundirlo
o mandarlo pues fuera del Perú, o compartirlo con gente que está fuera del Perú, por tus redes sociales? Sí, de hecho me han escrito varias personas de Argentina y México que me han dicho que han escuchado el disco y pues que les ha encantado el disco y también pues como está en YouTube, pues lo pueden escuchar pues personas o sea, de todo el mundo, ¿no? ¿Y lo pueden descargar también o también, está ahí restringido? No, también todos. No hay ningún problema con los derechos de autor, que lo descarguen, ¿no? Que lo descarguen, que lo escuchen, de hecho la difusión es muy importante, ¿no? Exacto, siempre y cuando obviamente respeten, ¿no?, el nombre del autor, no vayan a descargarlo porque hay gente ya que se pasa de... De hecho una frase que siempre digo es comparte y difunde, ¿no? Claro. Que las personas lo comparten, pues mejor para mí, ¿no? Mejor así es. Puede llegar a más gente. Uno de los grandes problemas para un autor es eso, la difusión siempre, y si hay gente que está dispuesta pues, a ayudar a difundir, bienvenido sea, ¿verdad? Bien, Hugo, volviendo un poco nuevamente al tema de la literatura en sí, un escritor siempre tiene autores predilectos, autores, digamos, que son como sus maestros, de los cuales uno los toma como referentes, ¿verdad? Sí. En tu caso, ¿cuáles serían esos escritores, esos autores? En mis casos, en mi caso ha sido, con el tiempo iba cambiando un poco. Yo cuando tenía 15 años pues empecé a leer a Mario Benedetti y fue para mí mi autor favorito, pero un cambio totalmente radical porque yo descubrí a Allan Poe. ¡Wow! Y pues... Son dos contrapesos. Claro, es totalmente diferente. Entonces descubrí a Allan Poe y entonces me gustó mucho sus relatos oscuros, ese sonido tétrico que transmite con sus letras, ¿no? Entonces me encantó mucho porque fue la primera vez que yo descubrí algo así. Y de hecho en ese sale pues descubrí a Lovecraft, a Stephen King también, que es un autor actual. Y pues ahora leo muchos los clásicos, leo a Bukowski, a Pessoa, a Borges también he leído, a Neruda, a García Márquez, muchos más autores que no me acuerdo en este momento, pero siempre leo los clásicos y a los nuevos también que vienen saliendo. Ya, ¿y autores peruanos también hay? ¿Autores peruanos también están ahí en tus lecturas también? ¿O la literatura peruana como que todavía no la recepciona muy bien? Autores peruanos sí he leído, pero no me gusta tanto, por ejemplo, Vallejo, en cuanto a poesía sí me gusta, en cuanto a narrativa pues Vargas Llosa también lo he leído. De hecho, un problema con Vargas Llosa es que los peruanos se sienten orgullosos de tener un Nobel, pero no lo leemos. Bueno, sí, pues. Entonces, pues, ¿cómo podemos decir que estamos orgullosos de tener un Nobel si no lo leemos? Así es, eso es muy cierto. Hugo, dentro de tus proyectos futuros, no sé si para este año, para el año que viene, ¿estás ya de repente escribiendo algo? De hecho tengo una novela ya escrita, ya terminada, que supuestamente iba a publicar este año, pero con la salida de este disco pues decidí postergar la publicación porque quiero darle toda la importancia a este disco, ¿no? Claro que sí. Quiero que no pase desapercibido, así como te comentaba antes de la entrevista. Y pues el próximo año pienso publicar una novela y mientras tanto pues este año ya estoy escribiendo otra novela un tanto más con un contexto psicológico. Me gusta ese tema, ¿no? O sea, tocar ese tema de la crítica a la sociedad y a la vida misma, ¿no? A los Dostoyevsky, bueno, no tanto así, pero buscando mi propia perspectiva. Claro, obviamente. Hugo, tú eres de Comas, y Comas pues hay toda una temática sumamente interesante, hay toda una temática para escribir sobre, por ejemplo, la realidad social, ¿no? Del país. Ahora, yendo un poco también a ese tema, a mí me gusta siempre a veces preguntarle a los escritores sobre esos temas, ¿no? De la realidad social, del contexto en el que se desenvuelven, porque al final de cuentas los autores son parte de un contexto sociopolítico, cultural, etc., ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de toda esta realidad social que vive el país y cómo ves tú, qué propondrías tú de repente para mejorar lo que sucede? De hecho, los escritores, tanto como los ciudadanos, no somos ajenos a eso, ¿no? Pero yo hasta el momento no he tocado ningún tema de política en mis libros, y eso no quiere decir que yo sea un escritor pues apolítico, ¿no? Pero hasta ahora no he tocado, puesto que soy, digamos, muy joven y hasta ahora no tengo una cierta opinión concreta para
para decirlo, transmitirla en mis escritos. Pero yo pienso que lo importante es la educación. Muchos dicen que la solución está en poner más cárceles para la delincuencia. Pues yo creo que eso es una estupidez tremenda, porque si ponemos más cárceles simplemente se van a llenar, pero la delincuencia no va a culminar porque pongamos más cárceles. Voy a poner todas las cárceles que hay después, y después ¿quién va a cerrar la puerta de la cárcel? Ese es el punto, ¿no? No va a quedar nadie para que cierre la puerta, que todos van... Todos vamos a estar entonces, como que eso es una solución entre comillas muy estúpida, muy absurda. Tienes mucha razón. Bueno amigos, con nosotros está el día de hoy Hugo Machuca, un escritor joven que realmente espero pues puedan difundir también esta entrevista que hemos hecho con él, para que mucha más gente pueda conocerlo, pueda saber de su existencia, de sus obras, y busquen su disco, así que búsquenlo en YouTube, está como Hugo Machuca. Vamos a poner también acá el link para que puedan entrar ahí el público y puedan conocerlo. Hugo, si pudieras de repente dar unas palabras finales para el público. Primeramente agradecerte a ti, Ángel, por el apoyo, por la difusión, y a la revista La Voz Ausente por siempre el apoyo. Es muy importante para los artistas jóvenes que nos dedicamos a esto. Siempre es difícil encontrar un espacio, ¿no?, para difundir nuestro trabajo, pero tú has apostado por mí, digamos. Así que pues muchas gracias a ti y a la revista, y sobre todo a ustedes, público que están viendo esto. Muchas gracias por el apoyo. Perfecto. Bueno, con ustedes amigos ha sido Hugo Machuca, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias. Mi juventud ha caído. Solo la luna refleja el pasado, y sobre es tan triste como la de su memoria. El arte del olvido me fue negado por adquisición extrema, como quien busca la muerte para ser eterno. Tocarte. Todo es insignificante con la belleza de tocar tu mano. Y no quiero caer en el vástago hecho de contradecirme, pues yo también he visto la necesidad de tocarte. Pero si empiezo por tu mano, ya me es suficiente. Sin embargo, me ha sido negado. Y ahora solo poseo el deseo de estar triste y seguir escribiendo, pero hasta eso me ha sido negado. He perdido lo que he pedido. Pessoa había dicho que no fue amado. Esa confesión también ha sido mía. Ahora todo se parece a ti. Esta agonía se parece a ti. Esta tristeza se parece a ti. Ahora estoy tocando la soledad, y eso se parece a ti.